ocasiones, y mi oración es de que usted pueda estar en cada uno de los cultos en los cuales estemos compartiendo la palabra de Dios. Yo le invito a que no falte, sino que sea constante para que podamos nosotros aprender y entender qué es lo que Dios quiere. El tema es una mente renovada, una mente renovada. Es una bendición que esta mañana estemos aquí en la casa de Dios. En cierta ocasión, una joven hacía un comentario y decía que tenía problemas para vivir la vida cristiana. Yo le hago una pregunta a usted: ¿tiene problemas para vivir la vida cristiana? Hay algunos que tienen problemas, les cuesta vivir la vida cristiana. Jóvenes, adultos, les cuesta el tener un compromiso con las cosas de Dios. Y es muy buena pregunta. ¿Tenemos problemas para vivir la vida cristiana? ¿Cuántas vidas tenemos? Una, ¿cierto? Y sería triste que la única vida que tengas no sepas disfrutarla y no sepas vivirla. Porque no tenemos dos vidas. El problema a veces del cristiano es que quiere vivir doble vida, una dentro del templo y otra fuera del templo. Y lo que pasa es que vienen muchos problemas. Y esta joven dice que se sentía y que estaba buscando la manera de agradar al Señor, pero que ella le daba muchas vueltas porque no sabía cómo agradarle a Dios. Y ella dijo lo siguiente: estoy buscando a Dios, estoy buscando a Dios. Y sabe que cuando ella llega a ese punto, el querer buscar a Dios, ella como que se desvía, porque el tema no es buscar a Dios. El tema es responder lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si tú buscas agradar a Dios y te esfuerzas en hacerlo, estás dando un camino equivocado. Porque para poder agradar a Dios, primero tienes que entender qué ha hecho Dios por ti. Y en respuesta a ese sacrificio, tú vivirás una vida de acuerdo al Señor. Encontramos en Romanos capítulo 12 un versículo que nos habla de la responsabilidad del cristiano delante de Dios. Hoy, desafortunadamente, en las iglesias cristianas hace falta responsabilidad de las cosas de Dios. Hace falta responsabilidad en las cosas de Dios, y Dios nos llama a que tengamos nosotros mucho cuidado de esa responsabilidad. Déjeme se lo explico. Le voy a dar una definición, y a los que anotan, la he compartido anteriormente, pero cabe resaltar y mencionar en esta hora. Y es lo siguiente: un alto concepto de Dios producirá un alto concepto de las Escrituras. Se lo explico. ¿Cuántos de aquí han tenido la experiencia de trabajar como taxista? Algunos. Aquellos que trabajan como taxistas, ellos tienen que cumplir en un horario, pero dentro de ese trabajo, si no me equivoco, ellos tienen un día de guardia, ¿cierto? Y ese día de guardia ellos tienen que estar después de cierto horario hasta en la noche. Cuando esa persona lleva a cabo esa guardia, él tiene que hablar con su esposa y le dice: ¿sabes qué, amor? Me toca estar de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche haciendo guardia, por si llega algún pasaje, ese día me toca a mí, nos turnamos. Esa persona que trabaja en esa área sabe que ese día no puede hacer nada más dentro de ese horario. ¿Por qué? Porque si no cumple, recibe una infracción, ¿cierto? Si no cumple con su labor, con su responsabilidad que se le encomendó, entonces él tiene que asumir las consecuencias. Y la pregunta que cuando leemos lo que acabo de leer: ¿por qué el trabajo sí es un alto concepto y las cosas de Dios no? ¿Sí entendió? Es decir, al trabajo le damos un alto concepto, es lo más importante y no podemos faltar y tenemos que llegar a tiempo, pero las cosas de Dios llegamos a la hora que queremos y hacemos lo que queremos hacer.
Un alto concepto de Dios significa que Dios lo colocas en el lugar más alto y lo que Él te pide que hagas tiene que ser imprescindible y mucho más allá que el mismo trabajo. Ahora, un alto concepto de las Escrituras. ¿Qué significa? Que lo que Dios me dice es ley para mi vida. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿En serio? Se lo ilustro. Cuenta la historia que en la guerra civil de los Estados Unidos en el año 1800 estaba en batalla y uno de los generales de Estados Unidos estaba en batalla. Y en ese momento estaba en un momento difícil la batalla, estaban a punto de perder y se dan cuenta que en cierto lugar había un grupo adversario que estaba haciendo mucho daño con sus armas. Y entonces el general voltea y le dice al soldado: soldado, tome el cañón, apúntelo en aquella dirección y dispare cuando yo le diga. Y viene el soldado y le dice: a sus órdenes, mi general. Ya está listo. Estoy listo, general. Dispara. Y dispara el joven. Cuando dispara, golpea a la casa donde estaba y pega en el blanco. Voltea al general a ver al soldado y comienza a llorar el soldado. Comienza a escurrirles lágrimas y comienza a llorar. Termina la batalla y ganó el general la batalla. Y al final manda llamar al soldado y le dice: ¿qué pasó, soldado? ¿Por qué estaba llorando? ¿Qué le sucedió? Si usted me lo permite, le contesto, general. Y le dice: lo que pasa es que cuando usted me dijo que apuntara en esa dirección y a esa casa donde usted me mandó que apuntara, es la casa donde yo nací, donde yo crecí y donde estaban mis padres. Pero las órdenes de un general no se desobedecen. Las órdenes de un general se sujeta al soldado. ¿Y sabe que así debe ser el cristiano? Las órdenes del general de generales no se discuten, porque Él es Dios. Cuando Dios te dice: haz esto, debemos de hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? A ver si es cierto. Un alto concepto de Dios, un alto concepto de la Escritura dará como resultado hombres y mujeres que vivirán una vida de integridad donde quiera que se encuentren. No ocupas que tu papá te vea para que tú glorifiques a Dios con tu vida. No ocupes que te vea tu esposo o tu papá, etcétera, para que te comportes como hijo de Dios. Tú sabes que tienes que ser la sal de la tierra y la luz del mundo, y que no requieres de nadie que te esté observando para hacer lo que Dios te pide que hagas. En Romanos capítulo 12 encontramos la responsabilidad de la vida cristiana. Tenemos una responsabilidad. Mire lo que dice Primera de Samuel 15:22. Vamos a buscarlo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos a tener un poco de introducción al pasaje antes de abordarlo. La vida cristiana, hermanos, no se basa en lo que podemos obtener de Dios, porque Dios lo ha dado todo en Cristo Jesús. Se basa la vida cristiana en la responsabilidad que tengo con aquel Dios que me salvó. Samuel capítulo 15, el primer libro, versículo 22 dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, ¿qué dice, hermanos? ¿Cómo entender este versículo? La pregunta es: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es decir, ¿a Dios se le complace por venir a un culto, sentarnos, orar y cantar? ¿Se complace Dios en eso o en que obedezcamos su palabra? Porque podemos venir a este lugar, podemos venir con el mejor deseo y la mejor intención de adorar a Dios, pero si lo que Dios te pide que tú hagas y no obedeces, no tiene sentido. Porque cantar no cuesta. Para cantar cualquier mariachi, pero para obedecer la palabra de Dios solamente los redimidos y salvados por Cristo Jesús.
Sí, hermano, cantar el canto que cantamos aquí, levanto mis manos, eso es muy sencillo. Pero por ejemplo, no hablarás falso testimonio de tu prójimo. Eso sí cuesta. ¿Por qué? Porque Dios nos pide que no andemos de chismosos. La palabra de Dios dice: no matarás. 6 días trabajarás y el séptimo será ¿para quién? Pero hay gente que trabaja los 7, y si hubiera 8 en la semana, serán los 8. La palabra de Dios dice que cuando habla de holocaustos y víctimas, habla de lo que hacemos hoy aquí usted y yo. Desde que llegamos el domingo y entramos, se llama liturgia eso. Venir al templo y sentarnos y llorar es parte de un protocolo que hacemos los hijos de Dios para poder hacer un servicio. La oración y los cantos, eso se llama liturgia. Pero la palabra de Dios dice que Dios se complace más en la obediencia, hermanos. Y la obediencia se aprende. A veces la gente dice: Señor, ayúdame a obedecer. No, la obediencia se aprende. Por ejemplo, cuando usted tiene a su hijo y le dice: hijo, vete por las tortillas. ¿Cómo se aprende esa obediencia? Yendo por las tortillas. Si el joven no va por las tortillas, no aprendió a obedecer. A los cristianos nos falta aprender que las cosas de Dios que Él nos pide son para obedecerlas. Dice Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué, hermanos? ¿Qué significa eso? Es mejor la obediencia a Dios que vengamos a sentarnos aquí en la casa de Dios. Es mejor. Y el prestar atención, dice, que la grosura de los carneros. Ahora vamos a Amós capítulo 5 versículo 21. Yo espero en Dios de que al final de esta serie podamos crecer y podamos madurar, porque no olvidemos, Amós 5:21, no olvidemos que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad con Dios. Es decir, entre más tú sabes de Dios, tienes más responsabilidad de lo que Dios te pide. Si tú no obedeces a Dios, ya es tu problema, pero ya Dios te habló. Dice Amós 5:21: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Llegó un punto en Israel que estaban más ocupados por las cosas de los rituales que por obedecer a Dios. Llegó un momento que Israel como nación le daban más importancia al Shabbat, al día del sábado, a la ceremonia del Bar Mitzvah, a la ceremonia del Pentecostés, de los tabernáculos. Le daban más importancia a ese culto que obedecer a Dios. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Nos reunimos en las iglesias, pero no hay obediencia a Dios. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Oh, porque lo hacen con mucha santidad. Dios es un Dios de orden, pero a Dios le interesa más tu obediencia. Tu obediencia, mi obediencia. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Eso se llaman sacrificios. ¿Cómo lo podemos poner hoy en palabras contemporáneas? Puedes venir al culto, venir al altar, orar, dar tu ofrenda, dar tu diezmo, y Dios dice: eso, si no hay obediencia, de nada te sirve. Ahora, no es malo, pero lo que Dios quiere es un corazón que obedezca su palabra. Quitad, 23, quitad de mí la multitud de tus cantares. Pues, ¿qué dice, hermanos? Imagínense cuando Dios te dice que hagas algo y tú vienes aquí y levantas tus manos muy santamente. Dios te dice: ¿sabes qué? Aunque cantes muy hermoso, si no obedeces a mi palabra, no tiene sentido. Tu responsabilidad como cristiano es obedecer lo que tu Señor te pide. Y como el soldado, si te pide apunta hacia allá, ¿qué tenemos que hacer? Aunque sea nuestra casa, aunque sean nuestros hijos, aunque sean nuestros padres, aunque sea tu trabajo. ¿Quién lo dijo? El general de generales. Y las palabras de Dios no están para ponerse en tela de juicio.
Porque hay ciertos cristianos que dicen, es que Dios como que aquí se exageró. Y cuestionamos a Dios. No. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodiades de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien lleváis el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros. Es decir, cuando salieron de Egipto, en el desierto buscaban ofrendarme, pero ahora en su corazón hay idolatría. Martín Lutero dijo que el corazón del hombre es una máquina de hacer ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Una cita más y ya vamos a ir al texto. Salmo 51, 17. Lo que Dios quiere hablarnos es de nuestra responsabilidad. Ahora, la responsabilidad, Salmo 51, 17. La responsabilidad no es con la iglesia, no es con el pastor. No. La responsabilidad es con Dios. Como pastor solamente te comparto lo que la palabra de Dios dice. Dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios, ¿qué son? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, lo que a Dios le agrada es un corazón contrito y humillado. Aquel que diga, Señor, eso que estás hablando es para mí, lo voy a poner en práctica en mi corazón. Con ese cuadro, con eso que hemos puesto como base, ahora vamos a abordar el tema de Romanos 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. El Salmo 51, 17 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Ahora, cuando hablamos de sacrificio, hablamos de algo que a Dios le agrada. Y lo que a Dios le agrada dice que es un corazón contrito y humillado. Ahora, a ese corazón que nos habla el Salmo 51, 17, vamos a ponerle algunos puntos que vamos a ver a lo largo de esta predicación. Número 1, el alma. Número 2, el cuerpo. Y número 3, la mente. Esos elementos hablan del sacrificio de un corazón contrito y humillado. Una vez más, el alma, el cuerpo y la mente. El versículo 1 de Romanos 12 dice, así que hermanos, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a aquellos que son cristianos. El que no es cristiano no lo entiende. Pero si usted es cristiano, le debe de caer el 20. Porque habla de responsabilidades, habla de personas que tenemos la similitud, entendemos las verdades del Evangelio. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Vamos a ver el primer factor, que es el alma. Porque a Dios se complace de los sacrificios. Y todo comienza con el alma. Si Dios no está ahí, no podrás entender nada de lo demás. No podrá haber un sacrificio si el alma no está conectada con Dios. Las misericordias de Dios que nos habla aquí dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Recibir aquello que no merezco. Recibir aquello que yo no podía alcanzar, que ahora la alcanzo por la misericordia de Dios. Y todo comienza entonces por la misericordia de Dios. Pero debe de entender qué significa la misericordia de Dios. Dentro de la misericordia de Dios recibimos cosas muy importantes como la salvación, la fe, la esperanza, la reconciliación, el perdón y la vida eterna. Todo eso lo recibimos por las misericordias de Dios. Y lo que Pablo dice a los romanos es de que si Dios ha hecho por ti esto, tú tienes un llamado a responder por lo que Dios ha hecho en tu vida. Somos llamados a responder en ello. Mire lo que dice Juan capítulo 13, versículo 14.
Pablo hace un llamado a los romanos cristianos y les dice: os ruego por las misericordias de Dios. Y Dios quiere que entendamos qué tanto Dios nos ha dado. Si usted no entiende cuánto Dios ha hecho por usted, jamás podrá responder a eso que Dios ha hecho. Las misericordias de Dios representan aquellas cosas inmerecidas. Habla de aquello que Dios nos concede y nos da, no porque lo merezcamos, sino porque Él es Dios y nos lo da. Os ruego, dice, por las misericordias. Dice Juan 13:14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también, ¿qué dice? Eso se llama ejemplo. Si Jesús es nuestro máximo ejemplo, somos llamados como Dios, como hijos de Dios, a seguir el ejemplo ¿de quién? De Jesús. La responsabilidad del cristiano y de la mente renovada en el Señor es de que tú tienes una responsabilidad de seguir el ejemplo de Cristo. No el del hermano, no, ¿el de quién? El de Cristo. De la manera como Cristo os perdonó, así también que dice, perdonaos los unos a los otros. Yo no logro entender que haya cristianos rencorosos, soberbios, que no perdonan. Si tú eres uno de los que no perdonan a tu prójimo, algo está mal en tu corazón. Hay quien dice, es de que yo no siento perdonar, pastor. No siento el deseo de perdonar a aquel que me ofendió. Pregunta, ¿cuántos sienten pagar el agua o la luz? ¿Siente pagar el recibo de la luz? Claro que no. Tienes que pagarla, porque si no, ¿qué? Te la cortan. ¿O quién de ustedes en la mañana se levanta y le dice, amor, ¿fuiste a pagar el recibo de la luz? Y viene y dice la esposa, pues sí, mi vida, fíjate que nos llegó de 1,000 pesos la luz. Mañana voy temprano a pagarla, a primera hora. ¿Lo haces así? Claro que no. Pero sabe que si no paga el recibo, le cortan la luz. En las cosas de Dios, si no hay perdón, no hay comunión con Dios. El perdón no es una cuestión de sentimiento, es una decisión, porque ya aprendimos que recibimos perdón de parte de nuestro Dios. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dejado. ¿Qué dejó Jesús, hermanos? Un ejemplo. ¿O cuántos de aquí han leído en la Biblia que dice que Jesús nunca obedeció la voz del Padre? Siempre la obedeció. Hoy hacen falta buenos ejemplos, hermanos, en la iglesia, en las casas. Uno de los problemas más grandes en los hogares se llama rebelión. ¿Cómo se llama? Y la rebelión es el fenómeno que ocurre en los hijos cuando los padres no viven lo que enseñan en su casa. ¿Escuchó eso? Papás, ¿están aquí? La rebelión es cuando usted como padre le dice a su hijo, no mientas, y viene el compadre y viene y toca la puerta y sale el hijo y te dice, papá, ahí está el compadre, y usted le dice, dile que no estoy. Y luego tú quieres que sea contigo honesto, si tú le estás enseñando a mentir. Cuando un hijo se da cuenta que su papá y su mamá no son lo que dicen ser, cuando ese niño crece y llega a la adolescencia, es un potencial rebelde. No quiere ir al templo, no quiere leer la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque se dio cuenta que tú eres un mentiroso con tu vida. El ejemplo arrastra en los hogares. Lo he dicho en repetidas ocasiones. Papás, somos llamados a dar ejemplo. Si no hay ejemplo en casa, ¿cómo podremos entonces compartir las cosas de Dios? Tu responsabilidad es, como hijo de Dios, dar un ejemplo como el que Cristo nos dejó a nosotros. Porque ejemplos he dejado, para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué dice? ¿Cuántos son cristianos? Seguro. O el papá que le dice al hijo, oye hijo, el fin de semana, el sábado te arreglas, llego temprano y nos vamos a ir al parque. Y llega el papá, llegó muy cansado
y vino alguien más y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir a hacer otras cosas. Y entonces viene el hijo y le dice, papá, pero tú me prometiste ir al parque. Mañana, hijo. Mañana, le dice. ¿Y sabe qué? Lo que está haciendo con tu hijo es llevarlo a la rebeldía. Porque si tú a tu hijo le prometes, ¿qué tienes que hacer? Porque tu sí tiene que ser sí y tu no tiene que ser no. Somos llamados a dar ejemplo. Esa es tu responsabilidad. Una mente renovada sabe que hay un compromiso y responsabilidad con Dios. Aunque nadie te vea, Dios te ve. Y si tú dices sí, ese sí. No por el otro, es por ti, porque ese es tu carácter. Vamos a regresar al texto. Lo que hemos visto hasta aquí es un alma. El alma que reconoce lo que Dios ha recibido y en respuesta a lo que ha recibido, ahora entonces actúas. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué dice? Mire, esa palabra o ese verbo presentar, presentéis, ¿en qué tiempo está? ¿En qué? A ver, todos digan presente. ¿Qué significa eso? Que eso es todo los días. Hoy tienes que presentar tu cuerpo, tus manos, tus ojos, tus oídos, tus pies en sacrificio agradable a Dios. Mañana también. Pasado mañana también. Siempre, siempre, siempre los hijos de Dios debemos de entender que la vida cristiana es hasta que te mueras. La palabra de Dios dice que presentéis vuestros cuerpos. La palabra cuerpo es soma en el griego y significa instrumento, significa un todo, significa todo lo del ser viviente. Y en el cuerpo tenemos algo que se llama boca y se llama lengua. Y dice Pablo a los Corintios, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, si Dios te salvó y Dios te perdonó, también te cambió la boca y te cambió la lengua. O nos cambió a todos, ¿cierto? Es decir, tiene que haber un cambio en esta manera. Hay gente que dice, pastor, a mí me cuesta dejar de decir groserías. Yo soy muy golpeado y si yo no puedo hablar sin groserías. No. No es que no puedas. ¿Es que qué? Es que no quieres. No es de que no podamos, es que no queremos. La responsabilidad del cristiano es presentar todos los días su vida, su cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Por eso el texto dice en sacrificio vivo. Déjeme se lo explico. Vamos a Romanos 6:12. Ofrezco mi cuerpo, esa palabra, si los que anotan, sacrificio vivo, los que anotan, significa ofrecer mi cuerpo continuamente para los propósitos de Dios. Es lo que significa la palabra sacrificio vivo. Ofrecer mi cuerpo continuamente para los propósitos de Dios. Miren lo que dice Romanos 6:12. ¿Lo tiene? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. ¿Qué dice? Este es el cuerpo mortal, mis manos. La palabra de Dios dice, en tu cuerpo no debe de reinar el pecado. Pero pastor, me cuesta dejar hacer las cosas que vengo haciendo. Bueno, tienes que nacer de Dios. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra nos llama a nosotros a que no reine el pecado en el corazón. Porque si el pecado está en tu vida, hermano, vas a ser arrastrado. Ahora, yo le he dicho esto a usted. El problema del pecado en el corazón del hombre es un problema de naturaleza, no de conducta. A los hijos no tienes que enseñarles a mentir. Ellos van a aprender solitos. ¿Cuántos de aquí han visto la universidad para robar? ¿Existe eso? Venga a titularse en la primera licenciatura para hacer crímenes. No,
Porque al hombre no hay que enseñar a hacer lo malo, eso lo va a aprender. A los niños que son chiquititos, ellos vienen ya en su mente con el chip integrado para hacer la maldad. Lo que Dios nos llama es a nacer de Dios para cambiar nuestra mente. Ahora, ve al 13. Ni tampoco, ahora perdón, antes que le sigamos leyendo, no perdamos de vista que le está hablando a cristianos. Eso es muy importante. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Esa es tu responsabilidad con Dios. Esa es mi responsabilidad con Dios. No, pastor, es que a mí me gustan las mujeres. Yo tengo esa debilidad. No puedo dejar de serle infiel a mi esposa. Bueno, yo te invito a que conozcas a Jesucristo para que puedas. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Esa es su responsabilidad. Una mente renovada sabe que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y no puedes hacer con ello lo que tú quieras, porque Dios te lo dio. No logro yo entender que hombres que van a un templo, cristianos, cristianas que van a las congregaciones, hagan con sus cuerpos lo que ellos quieren hacer. Antes de ponerte lo que te pones, pregúntale a Dios si es correcto lo que estás haciendo. Versículo 16. Ahí mismo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y aquí Pablo dice que el pecado se convierte en un amo y eres esclavo de ese pecado. Desde la perspectiva de Dios, el pecado se convierte en un amo. 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para sacrificio presentad vuestros miembros. ¿Para qué? Se lo ilustro. Antes de usted ser cristiano, le encantaba el fútbol. El domingo es domingo de botana y domingo de fútbol. ¿Tiene algo de malo el fútbol? Claro que no. Es un deporte. Y cuando tú estabas en el deporte, en el fútbol, sabías que el domingo era imprescindible ir al campo de fútbol. Y te ibas a jugar. No podías faltar. Fracturado o no, te ibas al partido. Pero ahora que eres hijo de Dios, Dios te dice, así como le ponías todas las ganas al fútbol, así ponle las cosas de Dios de igual manera. Así como antes tú eras una persona bastante impetuoso en el fútbol, ahora sélo en las cosas de Dios. Los cuerpos en sacrificio vivo habla de un tema de santificación. Vamos a regresar al texto para ir concluyendo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Recuerde que esto es en tiempo presente, todos los días. Y luego dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Qué dice, hermanos? La palabra racional, lógicos en el griego, de donde viene la palabra lógica, es decir, los cristianos no somos fanáticos. Bueno, al menos aquí no. No. Todo lo que hacemos tenemos que razonarlo aquí con el chícharo. Tenemos que entenderlo. El culto racional es de que yo entienda lo que estoy haciendo para Dios. Si yo no entiendo con mi mente, yo no puedo entonces hacer las cosas para Dios. El culto racional habla de algo lógico, de una manera inteligente, razonable y sensata.
Alguien me decía, pastor, ¿por qué no me invita al templo para que vengamos a cantar? Tenemos un disco y queremos promocionarlo. Yo he entendido en la palabra de Dios que este lugar que está aquí, hermanos, aquí donde estamos, es para la predicación de la palabra. ¿Para qué? Y como pastor, a este lugar se le da el lugar más alto y más honorable. Y este lugar es para la predicación de la palabra. Si quieren vender un disco, allá afuera, con toda libertad. Pero aquí, no. Pero es para Dios, sí, pero aquí en la casa de Dios es para predicar la palabra. Y sabe que cuando yo comparto esto con los pastores y algunos hermanos, pues tenemos diferencias. Pero tiene que ser racional. Hace un tiempo nos invitaron a que fuéramos a un retiro, especie de retiro. Y me llevan unos hermanos de la iglesia, porque cuando me invitan siempre voy, pues ¿qué va a pasar allá? Y cuando llegamos allá nos reunimos nosotros y comenzaron entonces a repartir bolsitas. Yo dije, ¿para qué serán las bolsitas? Y comenzaron todos a orar. Y de repente llegó una persona y comenzó a orar y comenzó supuestamente a liberar. Y la gente comenzó a vomitar y la bolsa era para eso, para devolver. Cuando yo estaba ahí dije, esto no es de Dios. Vámonos. Racional, sensato. No todo lo que se dice que es en el nombre de Dios viene de Dios. Tenemos que discernir. El culto tiene que ser racional, sensatez, agradable a Dios, que es vuestro, ¿qué dice? Culto racional. La mente debe de ser dada a Dios, una mente renovada, una mente en la cual sea el cambio. La palabra renovada que encontramos ahí en el versículo, la palabra está complicado en el griego, pero significa metamorfosis, un cambio. Concluimos en primera a los Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pregunta. Segunda pregunta, ¿quién la instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué tenemos? En una ocasión decía una joven, pastor, yo tengo la mente de Cristo. Le digo, ¿y cómo es así? ¿O cómo es eso? Mañana tengo examen, no he tomado ningún libro, nada he estudiado, me pongo a orar y mañana saco 10. ¿Será así? Claro que no. En la vida hay cosas por fe y por sabiduría. No, la mente de Cristo no significa eso. La mente de Cristo significa lo racional, una mente renovada, una mente sensata y una mente razonada. Tener la mente de Cristo es hacer la obediencia a la palabra del Padre que dejó en la Biblia. Y usted y yo tenemos la mente de Cristo, una mente de propósitos y de responsabilidades con nuestro